contarles algo antes de ir al mensaje principal de esto, que el año pasado yo me inscribí en un gimnasio. Entonces me inscribí, había una oferta y me inscribí. Algunos se ríen porque saben que no fui mucho tiempo. Bien, más creo que se perdió plata ahí y todo, pero el punto es les voy a contar mi historia. Pasa que yo voy al gimnasio y a lo mejor ustedes dicen, nunca yo había estado inscrito en un gimnasio. Se está pensando, ¿y cómo se mantiene así tan en forma? Bueno, sin ir a un gimnasio, pero bueno. El punto es que me inscribí en el gimnasio, empecé a participar. ¿Y qué pasó? Que estaban las máquinas y todas estas cosas. Así que yo cada vez que me sentaba en una máquina, me di cuenta que yo tenía el hombro herido. O sea, mi brazo no soportaba los pesos. Entonces, cada vez que llegaba una máquina, estaba el peso y yo bajaba el peso que había. Entonces, me di cuenta que lo hice en un par de máquinas y habían unos tipos, me acuerdo, y había unos tipos que se mataron de la risa y yo creo que se reían de mí, porque ellos, entonces de adrede, le ponían el peso más abajo. Entonces me iba a tocar de nuevo y tenía que subirlo, porque realmente mi brazo no aguantaba ese peso. Entonces, pues estaba herido, no me di cuenta ahí. Así que me sentí juzgado y me sentí, y por esos presumidos, me provocaba explicarles que me dolía el brazo yo, y tenía toda mi historia, así que me fui al lugar donde sí podía presumir, en la corredora. Entonces la corredora llevaba 40 minutos y ahí sí me sentía presumido porque había uno que se subió, se metió y llevaba 15 minutos con la lengua afuera y yo 40 como si nada. Claro, el hombro ahí no me dolía. Entonces me di cuenta que el gimnasio, y los que van al gimnasio buenísimo, pero el gimnasio es un lugar donde hay mucha gente presumida. Y donde las personas que llegan por primera vez o empiezan a tratar de conectarse se sienten juzgados. A lo mejor nadie te dijo nada, pero ya solito te empieza a juzgar solo. Ves a las mujeres, a los hombres, así como algunos de aquí, así, y tú, ¡guau! Y ve a las mujeres todas tonificadas, piernas tonificadas, brazos tonificados, y tú pareces a Batman. Entonces, tú sientes que el gimnasio es un lugar así. Entonces, a veces, la iglesia se parece a eso. A veces la iglesia parece que para la gente que va por primera vez a una iglesia o se está conectando a una iglesia, siente un montón de presumidos musculosos bíblicos. Así que todo, ay, yo sé. Y tú empiezas a sentir juzgado y estás herido quizá como yo de mi hombro, pero dices, siento que no estoy en el lugar correcto. La iglesia debería ser el lugar para heridos, pero yo no estoy en el lugar correcto. Hay mucha gente presumida. Ni hablar, por ejemplo, cuando en las iglesias que son de verdad, ¿no? Que la gente lleva sus Biblias físicas, incluyendo al pastor. Entonces, y tienen sus Biblias físicas, entonces dicen, busquen Eclesiastés tanto. Entonces los que llevan tiempo y lo encuentran. Para que todos se enteran. Aquí, lo encontré. Y quizá hay uno nuevo al lado. Entonces él dice, ¿Eclesias qué? Entonces, y el que está al lado lo ve que es nuevo. Eres nuevo, ¿no? Ahí. Y presumidos, musculosos bíblicos. Y eso a veces la iglesia se parece a los gimnasios, con gente presumida y gente que está por primera vez o en poco tiempo que se siente juzgada, se siente lejos. Ellos tan cerca del cielo, tan avanzados y yo tan lejos de todo esto. Así me sentí yo y sentí que estaba en el lugar equivocado en el gimnasio. Pero fui al médico por el hombro. Entonces, y fui al médico, me hicieron exámenes, resonancia, resulta que tengo el manguito rotador roto, parcialmente roto, y por eso yo no podía hacer los ejercicios. Así que me mandaron a al kinesiólogo. Entonces, llego a la sala de kine y me encuentro con la sorpresa que es igual que un gimnasio, o muy parecido. Tiene máquinas, tienen pesas, pero también hay camillas. Así que yo estaba ahí y me hacen pasar. Y yo dije, esto es igual que un gimnasio. Y mi primer ejercicio que me empezaron a hacer, me pusieron unas máquinas, pero luego un ejercicio era con
un cono de toalla nova. Y eso es lo que podía levantar. Y yo no me sentí juzgado. Porque había gente que estaba ahí, apenas podían abrir y cerrar la mano, otros movían la rodilla. Y yo dije, estoy en el lugar correcto, no me siento juzgado, ni tampoco me provoca juzgar a alguien. Yo me siento bien. Todos estamos enfermos, estamos en las mismas condiciones, todos con un trabajo, con una herida, con algo con que resolver. Yo decía, bueno, lo único acá sano son los kinesiólogos. Y justo mi kinesiólogo, como a la cuarta sesión, me dice, no, yo estoy con un dolor aquí. Y yo, bueno, estamos todos iguales. Entonces me sentí mejor y dije, oye, la iglesia debería parecerse más a una sala de kine que a un gimnasio. No nos deberíamos parecer a una iglesia donde están todos los presumidos y la gente se siente juzgada, sino en un lugar donde estamos heridos, donde hay personas que tienen su matrimonio fracturado, sus finanzas rotas, su corazón deshecho. Y ese es el lugar, y esa es la iglesia. Y así es como cada uno de nosotros deberíamos formar la iglesia. Y entender de que no se trata de mirar a los demás, se trata de mirar a Dios. Y ver nuestras heridas y decir, aquí están mis heridas. Algunos van más avanzados, algunos están con heridas nuevas, pero todos hemos traído nuestra herida y este es el lugar. Y eso es un buen comienzo para nuestras vidas. La iglesia debería parecer una sala de kine más que un gimnasio. Ahora, sigan yendo al gimnasio los que van y sigan presumiendo todo lo que tengan. Bien, para ir avanzando y mostrándoles parte de lo que el mensaje que tengo para hoy. Quizá a muchos de ustedes les pasa, y William lo comentaba recién presentando, con respecto al año. Empieza el año nuevo y comenzamos a tener nuevos comienzos y vemos el año nuevo y creemos, y no sé si les pasa igual que a mí, este es el año, este sí va a ser el año. Y ustedes brindan ahí en ese momento y están, este sí es el año. No como el otro año desgraciado. Este sí es el año, ahora sí me va a ir bien. Y el problema es que muchas personas, ¿qué les pasa? A mí me pasa, yo me motivo y empiezo a alucinar y pensar, el próximo año, este año voy a hacer esto y voy a hacer esto otro. Y empieza todo uno motivado y te pasan dos cositas en enero y febrero y se te acabó el impulso. Necesitas que te celebren otra vez el año nuevo como para motivarte otra vez. Y es que muchas personas piensan esto. La gente muchas veces cree que porque cambia el año, también cambia su vida. Cambió el año, cambió mi vida. Y no es así. Si el 2024 lo terminaste siendo un amargado, el 2025 seguirá siendo un amargado. Si eres un codicioso en el 2024, el 2025 también va a ser así. Si eres una persona alegre el 2024, el 2025 también, o agradecido, o envidioso, o lo que sea. Lo que eras el 2024 y terminaste siéndolo así, el 2025 va a ser igual. Porque cambia el año, pero no cambia, no por eso cambia la gente. Solamente cambió el número. Piensen esto. El año se conforma por enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y así. Los días de la semana son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y así. Así funciona. Entonces simplemente da vuelta y no porque cambió es que tú cambiaste. Algunos ya se van más por el lado místico o por el lado esotérico. Fíjense que la mayoría de las cosas que nosotros anhelamos para el próximo año, para este nuevo año, son cosas que vienen de afuera. Ojalá me gane la lotería, ojalá me vaya bien, que este año sea el que me asciendan sin hacer nada, que este año sea el que me vaya espectacular y un montón de cosas, termine mi carrera y algunas tienen que ver contigo, pero la mayoría de las cosas tienen que ver con cosas externas. Que tengas suerte este año. Y muchas de esas cosas son místicas, esotéricas. Por ejemplo, el horóscopo. Los chinos. Este es el año de la suegra, ¿sabían? Mario no sabe, el año de la... esta iglesia, aquí se libran. En otra iglesia, el año de la serpiente.
Entonces, pero aquí no pasa, ¿eh? Las suegras aquí son espectaculares. Pero el año, mucha gente es muy esotérica, mística, con el año. Este año sí voy a tener suerte. Y bueno, cada uno de nosotros, no sé si lo harán, comen lenteja, que los calzoncillos y la maleta. Y sé que algunos lo hacen, no voy a mirar a nadie, pero no va a pasar nada. El punto es que muchas veces, los cristianos nos vemos como supersticiosos. La diferencia entre un supersticioso que hace un montón de cosas como esa y un cristiano a veces no es tanta. Lo único que en vez de nombrar un montón de cosas o el horóscopo chino y todas las tonteras, se van para el lado de Diosito, que me vaya bien. Diosito, que este año, Señor, este sí es el año. Entonces comienzan a pedirle un montón de cosas a Dios, cosas que muchas veces tienen que ver con nosotros, no tienen que ver con Dios. El problema es que cuando no nos resulta nos decepcionamos de Dios, pero son cosas que Dios, este sí el año, este año sí. Y de alguna manera los cristianos, y esa es nuestra superstición, en vez de querer girar nosotros en torno a Dios, queremos que Dios gire en torno a nosotros. Que de alguna manera Dios conceda aquellas peticiones que nosotros hacemos. Y es cierto, Dios es un Dios generoso, un Dios dador. Sin embargo, Dios es un Dios sabio. Es un Dios que nos da la medida y que no nos va a dar algo que nos vaya a hacer daño. Por eso muchos de nosotros no nos hemos ganado la lotería. ¿O sí? Si Dios quisiera bendecirnos, hace que todos se ganen la lotería. ¿Recuerdan la película Sí, Señor? Cuando la petición de Jim Carrey, ahí la petición, todos le pidieron la lotería, sí, le dio sí a todos. Bueno, la lotería se repartió, no ganaron nada, pero todos ganaron la lotería. Si Dios quisiera que ganáramos la lotería, la ganaríamos. Pero ¿cuánto daño nos haría la lotería? A ti y a mí. Tengo un amigo que dice, Dios, permite ganarme la lotería y te demostraré que yo no soy igual que el resto. Te demostraré que yo te amo más a ti. Entonces, Dios, para que esto no ocurra y no vivamos siendo supersticiosos, aunque Dios es abierto a que le pidamos cosas y Él va a conceder aquellas cosas que nosotros pidamos en fe y todo esto, pero Dios creó principios desde el principio. Dios ha creado principios, leyes existenciales desde el principio. Las creó para que nosotros estuviésemos dentro de esas leyes y funcionemos dentro de esas leyes. Y una de las leyes, les voy a decir, yo voy a solamente nombrar 3. Una de esas leyes es la ley de la flotabilidad. Y lo di en un mensaje hace casi un año más o menos, acerca de la ley de la flotabilidad. Está en YouTube, así que pueden ver, no se las voy a explicar completa, que es la ley de Arquímedes, que tiene que ver con por qué los barcos flotan. ¿Sabían eso? ¿Por qué un barco flota? Porque hay una ley, hay principios que permiten que el barco flote. Y no les voy a explicar ahora cómo es. En ese momento hice ejercicio, está todo en YouTube. Bien, entonces la ley de la flotabilidad funciona. Es un principio que Dios creó en el principio para que nosotros funcionemos en él. ¿Esto es para qué? Para aquellas personas que piensan que Dios reparte bendiciones, maldiciones, o se hunde o flota. Por eso que nos frustramos con Dios. Y lo que quiero mostrar en este mensaje es, vamos, no te frustres con Dios. Funciona dentro de sus principios para que nos vaya bien este 2025 y tengamos un buen comienzo. Ese es el plan. Bien, entonces, imagínense nosotros. Somos profesionales constructores de barcos. Y todos nosotros hemos construido un barco. Un transatlántico, un crucero muy grande, muy bonito, 3.500 personas a bordo, a punto de la inauguración. Todos nosotros lo hicimos. A mí me toca ser en este caso el capitán o el ingeniero que construyó esto, y estamos todos ahí, a punto. Entonces ya el barco va a salir, 3.500 personas a bordo. Entonces antes de eso yo le digo, paren. Vamos a orar. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios, Dios, que este barco flote.
Si no, 3.500 personas van a morir. Y tú dirías, nadie espera que el barco flote por una oración. Y eso no te quita lo creyente, no te quita tu devoción a Dios, ni tampoco le quita lo divino a Dios. El punto es que no oras para que un barco flote. El barco funciona bajo principios, bajo leyes, y para que flote tiene que estar bien construido. Si tú construiste el barco dentro de los principios, va a flotar. Si lo hiciste mal fuera de los principios, se va a hundir. Y no tiene que ver con una oración. Tiene que ver con nuestra capacidad de funcionar dentro de los principios que Dios ya creó desde el principio. Así que esta es una ley, que es la ley de la flotabilidad. Así que si tú crees que Dios 2025 flotas, te hundes, flotas, te hundes, flota, y Dios está repartiendo bendiciones, estás equivocado, Dios no es así. Dios creó principios para que nosotros funcionemos en él. Nosotros somos los que debemos funcionar dentro de esos principios que Dios creó. Eso es una ley. Otra ley más rápida, más sencilla y más fácil de comprobar también es la ley de la gravedad. ¿Sí? Ley de gravedad. Las cosas, no les voy a explicar el principio, caen, suelto esto y cae porque tenemos una gravedad. Si quieres comprobar la ley de la gravedad, el Costanera Center, piso 64, y va a ver cómo funciona. Una oración no te hace volar. Si me lanzo, me caigo. Ahora, ¿Dios puede romper eso? Lo vamos a ver en otra serie. Pero no lo va a tentar, ¿cierto? Entonces, pero eso funciona, la ley de la gravedad funciona y es automática, es inmediata. Tú no vas a decir, Señor, me voy a lanzar y voy a ver si vuelo, porque voy a orar y porque tengo fe. No funciona, hay principios y la ley de gravedad es otra. Y la otra ley, que quizás la más difícil de entender dentro de este contexto, es la ley de siembra y cosecha. ¿Y sabes por qué es más difícil? Porque no es inmediata. La ley de la flotabilidad es inmediata. Te pones en el agua, si flota o te hunde. Te das cuenta enseguida. La ley de la gravedad, igual. Suéltate y vas a ver que funciona la ley de gravedad. Pero la ley de siembra y cosecha no es de efecto inmediato. Aunque por ahí algunos locos le han tratado de el karma y el karma automático y todo, y usan un par de palabras antiguas para tratar de explicar la ley de la siembra y cosecha. Y la siembra y cosecha es sembrar y la cosecha viene después, no es automática. Y no se sabe el tiempo, es un proceso. Hay cosas que tardan menos en cosechar y hay otras cosas que tardan más. Y como no tiene efecto inmediato, creemos que no existe. Como no es automático. Entonces, mira, todo lo que tú has sembrado en el 2024, lo cosecharás o en el 2024, o en el 2025, o en los años que vienen. Siembra y cosecha. No es automático, no es inmediato, pero funciona. Siembra y cosecha. Si yo siembro bondad, voy a cosechar bondad. Si yo siembro envidia, voy a recibir el pago de la envidia. Si yo siembro codicia, voy a recibir ese pago. Es siembra y cosecha. Entonces, cuando nosotros nos paramos, este año sea espectacular, yo quiero tener un buen comienzo, este 2025 la voy a romper y estoy con la copa ahí brindando. ¿Y cuál va a ser tu siembra? ¿De qué manera vas a sembrar para que ese año sea exitoso? Y pregunta, ¿cómo fue tu siembra para atrás? Porque si lo que hiciste fue generar enemigos, mira, esos enemigos te van a perseguir en el 2025, por ejemplo. No, yo no tengo enemigos. A veces el chisme, cosas así, se generan enemigos, por si acaso. Bien, entonces, la ley de la siembra y cosecha, para que vean de dónde viene. Pablo le está hablando a Gálatas, a la carta de Gálatas, que para mí es una de las mejores cartas. Si la han leído, léanla de nuevo, y si no la han leído, léanla. Es una de las mejores cartas donde Pablo corrige un montón de cosas. Por eso a veces en los peores momentos Dios los usa para sacar cosas buenas. La iglesia que estaba en Galicia
era la peor. De lo peorcito que se estaba formando. Porque estaban tomando otras filosofías, otras cosas, no estaban aplicando el evangelio que Pablo le había enseñado. Y Dios inspira a Pablo para escribir esta carta, y es la mejor carta, al mejor lugar. Así que, ojo, quizás la gente que esté en este año cerca tuyo, que sea la peor gente que está alrededor tuyo, quizás va a ser la mejor formación que tengas para este año. O el año pasado y lo va a cosechar hoy. Quizá, o más adelante. Así que las peores cosas tienen cosas muy buenas. La peor, de alguna manera, iglesia en ese momento generó la mejor carta, a mi juicio, que es la carta de Gálatas. Y Pablo dice lo siguiente: no se engañen, le está diciendo, después de varias correcciones que le había dicho, dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Mire, no nos tratemos de engañar, ni entre nosotros mismos, mucho menos a Dios. Quizás puedes tratar de engañarte a ti mismo o a otros, pero de Dios, cada uno va a cosechar lo que siembra. ¿Qué es lo que sembraste? Eso es lo que va a cosechar. Entonces, quiero que el 2025 sea un año espectacular. Va a tener que ver con tu siembra de este año y de los anteriores. ¿Y cómo quieres que sea el 2026? Así, tiene que ver con lo que tú siembras. ¿Qué es lo que tú vas a sembrar? ¿Qué es lo que estás dispuesto a sembrar? Entonces, ¿quieres que te vaya bien? Es muy sencillo. Siembra. Lo difícil de esto es que no es inmediato. Por eso nos cuesta. Por eso es más fácil creer en la ley de gravedad, en la de la flotabilidad, que creer en la ley de la siembra y cosecha. Porque no se ve inmediatamente. Entonces nosotros quisiéramos resultados inmediatos. Si siembras mentira, vas a cosechar desconfianza, vas a cosechar mentiras. Si siembras odio, cosecharás ese mismo odio. Si siembras amor, recibirás amor. Pero también un montón de cosas más. Ojo, que de pronto puedes recibir cosas que no es amor. Puede que sea una persona generosa y no sean generosos contigo. Puede que siembres amor y la gente no sea amorosa contigo. Puede ocurrir eso. Sí. Sin embargo, los buenos valores que siembras, además vienen, y esto lo inventé, vienen con un repelente para recibir lo contrario. En otras palabras, si tú siembras odio, mira, te va a llenar de odio y el odio de vuelta es peor. Pero si tú siembras amor y las cosas no funcionan aparentemente con los demás y la gente no es amorosa contigo, no te preocupes. Ese amor tiene un repelente para no tomar en cuenta esas cosas. Si tú estás lleno de Jesús en tu vida, cuando te toque y te aprieten, va a salir lo mejor de ti, va a salir Jesús de tu vida. Por ejemplo, Jesús sembró amor, pero no recibió eso, ¿cierto? ¿Y qué salió de él? Más amor. Y de alguna manera, las cosas que deberían haberlo ofendido, de él salió más amor. La gente lo apiedraba, la gente se burlaba de él y él oraba por ello y le decía a Dios no le tomé en cuenta eso. Y tú que fuiste juzgado, si crees, vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Se dan cuenta? De alguna manera, los buenos valores tienen como un repelente para la siembra contraria o para la cosecha contraria, que no sembraste, pero que te tocó. Y muchas veces te va a tocar recibir cosas que tú no sembraste. Pero estamos en un mundo caído. Y es así. Pero Dios de alguna manera nos prepara, con esos buenos valores, nos prepara y nos permite repeler ese daño, ese odio, esa envidia, lo que sea que recibamos desde afuera. Por lo tanto, el enfoque para este 2025 tiene que ser en tu siembra. ¿Qué voy a sembrar? Me encanta. Yo tenía un coach que decía esto y hablaba de la parábola del sembrador y él decía: el sembrador salió a sembrar. No dice salió a cosechar, el sembrador salió a sembrar. ¿Qué es lo que tú vas a sembrar? El sembrador salió a sembrar.
no va a cosechar. La cosecha viene por añadidura. ¿Recuerdan el versículo? Primero busquen el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Buscar el reino de Dios es la siembra. Hacer el bien es la siembra. Ser una expresión de Jesucristo es la siembra. Es la siembra que tú y yo debemos hacer. Entonces, quiero tener un buen 2025. Enfócate en la siembra y en hacer lo que Dios te mandó a hacer. Y el resto va a venir por añadidura. Los resultados, los buenos resultados. Ahora, esto no significa que no planifiques, haz tus planes, que se parezcan a los de Dios y esperar eso. Y sembrar de acuerdo a lo que te tocó hacer. En el caso contrario, la mala siembra tiene consecuencias y tocará aceptarlas. Si sembraste mal, acepta las malas consecuencias, la cosecha que va a traer, que eso va a traer, ok, te haces cargo, pero ahora comienzas a sembrar bien. ¿Qué si todos nosotros sembráramos así? ¿Qué si toda la gente se enfocara en su siembra? No en su cosecha, en su siembra. Porque si creemos en la ley de la siembra y cosecha, lo que hemos sembrado, lo vamos a cosechar. El tema es que no sabemos cuándo. Puede ser muy cerca de esa siembra o puede ser muy lejos de esa siembra. Pero te va a tocar. Y esto es muy importante. ¿Qué es lo que vas a sembrar? Vas a sembrar, por ejemplo, ¿dónde te vas a sembrar tú? Pregunta importante. Por eso les hablaba al principio de la iglesia. ¿Estás sembrado en tu iglesia? Sembrarte es tomar buena semilla y ponerte en ese lugar para dar fruto. Para que luego haya una buena cosecha. Estás sembrado. ¿Cómo te vas a sembrar este año? ¿A qué lugares vas a pertenecer? ¿A qué lugares no vas a pertenecer? Porque cuando vengan los días malos, necesitas estar en comunidad. Necesitas pertenecer a algún lugar. Cuando vengan los días malos, necesitas eso. Así que puede que cuando siembres te vaya bien o te vaya mal. Pero tu Padre Celestial sabe lo que sembraste. De Él nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Dios sabe que sembraste bien, aunque de pronto no recibas lo mismo. No te enfoques en lo que recibas. Enfócate en lo que das, en lo que siembras. Así que yo quiero darle una lista de 9 cosas para que tú y yo sembremos este año. 9 cosas. Y a algunos les va a parecer, algunos van a decir, oh, ¿de dónde sacó esa palabra? Y otros ya saben de dónde viene. Estas 9 cosas son amor, alegría y paz. Paciencia, amabilidad y bondad. Fidelidad, humildad y dominio propio. Ahí están los musculosos bíblicos, están. Yo sé el versículo. Es muy interesante porque estos 3, los 3 primeros, tienen que ver con tu relación con Dios. Los 3 primeros están conectados directamente con Dios. Amor, alegría y paz es lo que recibes directamente de Dios. Los otros están conectados con las demás personas. Los otros 3 están conectados con tus relaciones. Paciencia, amabilidad y bondad. Tienen que ver con tus relaciones. Y los últimos 3 tienen que ver con tu relación personal. Fidelidad, humildad y dominio propio. Tienen que ver contigo. ¿De dónde lo saqué? Bien, todos sabían. Mismo de Gálatas. Gálatas 5 dice, en cambio, el fruto del Espíritu. Dios, cuando en el momento que nosotros recibimos a su Hijo Jesús y creemos en Él, creemos que Él lo revivió de los muertos, creemos eso, el Señor en ese momento dice, este es mío, fue comprado por el precio de la sangre de Cristo, este es mío, y en ese momento Dios pone en ti su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo viene, Jesús decía, me voy, pero voy a dejar un consolador.
alguien que va a estar contigo, te va a cuidar. Voy a estar con ustedes de esta forma. Y es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, al ser puesto en actividad, que tú seas consciente que eso está ocurriendo en tu vida, tiene frutos. Y esos frutos salen el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Eso comienza a salir de ti. Vamos. Mauricio Segura, sin Dios, es imposible que permanezca en estas 9 cosas. Ustedes también, Mauricio y ustedes, ¿ya? ¿Okay? Sí, se me miraron así como... ¡ah! Es imposible que nosotros nos mantengamos en estas 9 cosas por sí solos. No podemos, no tenemos la capacidad de amar, no tenemos la capacidad de tener una alegría constante todo el tiempo, no tenemos la capacidad de tener paz, de paciencia, ustedes varios lo saben, de amabilidad, de bondad, de fidelidad, de humildad, de dominio propio. No tenemos la capacidad. Esto viene en el paquete que Jesús puso en nosotros, que es el Espíritu Santo. ¿Cómo funciona en nosotros? A medida que estamos. No pertenecer, sino permanecer. ¿Sí se acuerdan de la enseñanza del año pasado? De permanecer. Mientras permanecemos, estos frutos comienzan a dar. Las ramas cortadas no dan frutos. Las ramas cortadas, una rama suelta, no da fruto. Solamente dan cuando estamos en el árbol. Y el árbol de la vida es Dios y sus ramas dan frutos. Y estos frutos salen de nosotros. Así que yo te pregunto, ¿cuál? Elige 2 de estos. Yo sé que yo estoy mal en los 9, pero elige 2 para este año. 2. Solo 2. Piénsalos, míralos. 2. Y esta semana haz un plan de cómo los vas a aplicar. 2 nada más, elígelos por mientras. Yo ya tengo elegido los 2 míos. Un amigo una vez me dio un consejo: no elijas paciencia, porque Dios te va a poner puras cosas raras. Sean valientes, elijan paciencia también, puede ser. Elijan 2. ¿Lo eligieron? ¿Sí? La manera como nosotros vamos a hacer que esto funcione en nosotros. Imagínate esto. Que cada uno de nosotros contagiemos a otros en aplicar estas 9 cosas día a día. ¿Cómo sería? Mira, ¿cómo sería? No te voy a llevar al mundo. ¿Cómo sería? Piensa en tu ambiente familiar. Yo estoy pensando en mi esposa, en mis hijas y en mí. Los 4. Piensa si los 4, ¿cómo nos veríamos? Los 4 aplicando esto todos los días. Viviendo esto todos los días. Piensa en tu familia. Los 2, si son 2, tú solo. Si estás soltero, tú solo. ¿Cómo te verías? ¿Cómo se vería tu familia en general aplicando esto? Tu familia con tus tíos locos, con tus primos. ¿Ya? Tu familia aplicando esto. ¿Cómo se vería la iglesia si todos aplicáramos esto? Fabuloso. El mundo. Bueno, esto es. Si todos entendiéramos lo que Dios nos da por medio de su Espíritu, el mundo sería muy diferente. Pero como no podemos enfocarnos 100% en el mundo, solamente primero en nosotros y en lo que tenemos alrededor, partamos por ahí. En una de esas cambiamos el mundo. Acuérdense que un puñado de 12 creyeron esto y lo aplicaron. Y 2000 años después seguimos contando la historia. Lo aplicaron. Y la fuerza del bien sigue avanzando. Aunque haya mal, sigue avanzando. Y esto está claro. Si Dios quitara el Espíritu Santo de este mundo, el mundo se cae a pedazos. Por eso la iglesia es la reserva mundial. Por eso la iglesia local es la esperanza del mundo. New Life y las demás iglesias que ustedes conocen. Somos la esperanza del mundo. Por eso somos la esperanza del mundo. ¿Por qué? No porque representamos al Espíritu Santo y tenemos un gimnasio donde somos musculosos todos. No, porque entendemos que tenemos una sala donde hay un montón de personas heridas y nosotros ya lo probamos primero. Y nos dimos cuenta que funcionaba. Entonces ahora hablamos con otro y le decimos,
Funciona. Ven a la sala de kine. Nosotros somos los kinesiólogos, pero también necesitamos. ¿Por qué hacemos iglesia? Porque la necesitamos. ¿Por qué venimos acá? Porque adoramos a Dios. Queremos girar alrededor de Él. Y obtener estos resultados. Porque estos resultados son buenos para mí. Piensa en tus hijos. ¿Cómo se verían tus hijos con estas cosas? ¿Cómo se vería tu yerno con estas cosas? Ahí para tirarle una de vuelta a la... ¿Cómo sería tu yerno con esto? Por fin una para los yernos. ¿Cómo sería tu yerno aplicando esto todos los días? Este es nuestro trabajo. No se trata de magia. No se trata de, Señor, un par de oraciones, que flote el barco. Señor, quiero flotar. Quiero que me vaya bien, bendíceme. No se trata solo de eso. Por supuesto Dios quiere bendecirte, pero esta es la mayor bendición que Él ha enviado. Vivamos dentro de sus principios y los resultados los vamos a tener. Y cuando pidamos dentro de estos principios, los resultados los vamos a tener. Y cuando sembremos dentro de estos principios, aunque recibamos algo que no nos guste, el Señor nos va a dar de su carácter. Y este comienzo de año quería mostrarles esto. Las 2 primeras series que vamos a estar trabajando este año tienen que ver con decisiones, tienen que ver con la capacidad de nosotros de elegir. Dios nos permitió elegir en sus caminos y nos advierte, para eso su palabra, nos advierte de un montón de cosas para que no caigamos en ella. Me encanta la iglesia, la Biblia, en el sentido de que no solo es para personas que hemos estado heridos por el brazo, porque tenemos una lesión y venimos acá para tratar de sanarnos. No es solo por eso que tenemos heridas y las trajimos. También es preventiva. No es solo reactiva para sanarnos, es preventiva para que no caigamos en estas cosas. Entonces, las 2 series que vamos a estar hablando, una tiene que ver con las decisiones que debemos tomar y nosotros tener la capacidad de ser responsables en esas decisiones. Que tomemos las mejores rutas, los mejores caminos para que nos vaya bien. Pero también la otra parte tiene que ver con nuestra capacidad de mirar a Dios, deleitarnos por su naturaleza, pero también por su divinidad. Y cómo esa divinidad también interviene a favor de nosotros constantemente. Y que nosotros aprendamos a ser maduros y entender eso va a marcar nuestras vidas. Y va a hacer que tengamos un buen comienzo y que tengamos un buen 2025 y un 26 y un 27, porque así va a seguir la cosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, vamos a orar. Así que les voy a pedir que se pongan de pie. Cierren sus ojos, pongan su mano en su corazón. Señor, gracias. Gracias, Señor, por todo lo que hemos vivido. Padre, gracias por todo aquello que viví en el 2024. Señor, permíteme reconocer aquellas cosas que hice bien, pero también aquellas cosas que no hice bien. Aquellas cosas que fui asertivo y aquellas cosas que no pude controlar. Aquellas cosas que me hicieron daño o hicieron daño a otros. Señor, permíteme identificarlas, no para ahora torturarme, no para culparme, sino para sanar, para reconocer y no volver a repetir este 2025. Sembrar de otra manera, Señor. Entender que tú tienes planes de bien para mí, no de mal. Pero Señor, ayúdame a ser responsable, a hacerme cargo de la siembra que hago día a día, Señor. Padre amado, ayúdame a tomar estas 9 cosas que vienen como fruto de tu Espíritu para poder vivir en ellas y que otros sean beneficiados también de aquello que sale de mí. Señor, permite que para ser un buen creyente, Señor,
Que yo sea menos y que tú seas más en mí, Señor. Que el reflejo que sale de mí este año seas tú, Cristo. Que las personas cuando pasen cosas buenas, cuando pasen cosas malas, Señor, que no solo me vean a mí, sino que vean a ti, Señor. Que el reflejo de mí seas tú, Jesús. Ayúdame, Señor, a ser maduro en entender esto, que no se trata de si tú me diste maldiciones, si me permitiste que me hundiera o que flotara, Señor, sino que eres tú actuando en mi vida, en mi corazón. Señor, que yo puedo elegir, que el regalo más grande que nos has dado es la libertad que tenemos en ti, Cristo, de poder elegir, Señor, y elegir el bien. Gracias, Señor. Ayúdanos a que nosotros seamos ese pequeño porcentaje que marque una diferencia para luego marcar la diferencia de otras personas que no te conocen o que te conocen pero no han comprobado esta maravillosa vida que tú nos has dado, esta libertad que tenemos en ti, Jesús. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad en este 2025. Permítenos iniciar de la mejor manera, no con promesas que se nos olviden el fin de semana, sino que realmente nosotros podamos ser íntegros en esas promesas, en esas decisiones que hemos tomado desde el principio de año, Señor. Bendícenos, Señor. Queremos ser de tu bendición. Pero también ayúdanos a ser sabios en cada una de las decisiones que vamos a tomar para este 2025, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.